El sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas que rodeaban Karat, tiñendo el cielo de un rojo anaranjado. Elías caminaba lentamente por el campo, observando los pocos corderos que le quedaban después de las incursiones de lobos de las últimas semanas. A lo lejos, podía ver los montes que se levantaban más allá del valle, siempre cubiertos de sombras, siempre misteriosos. Mientras sus pasos marcaban el ritmo del camino polvoriento, una pregunta lo atormentaba. ¿Por qué Dios había creado animales tan destructivos? El pueblo de Karat dependía del ganado para sobrevivir. Cada oveja perdida era una carga pesada para las familias, y la frustración crecía entre los aldeanos. Esa misma mañana, varios de ellos se habían reunido en la plaza, levantando sus voces llenas de enojo. ¿Qué propósito tienen esas bestias?, había exclamado Joram, uno de los más ancianos. Si Dios es bueno, ¿por qué permite que nuestros animales, que son nuestro sustento, sean devorados por los lobos? Elías no había respondido. Aunque era uno de los más devotos del pueblo, en su corazón comenzaba a surgir la misma duda. Desde niño, había aprendido que todo lo que existía en la tierra tenía un propósito en el plan de Dios, pero últimamente le costaba entender cuál era el papel de los lobos en ese esquema. ¿No eran ellos, acaso, criaturas de caos y destrucción? Esa noche, al regresar a su humilde cabaña, Elías no pudo conciliar el sueño. El aullido lejano de los lobos lo mantenía despierto, recordándole la amenaza constante que representaban. Decidió que al amanecer visitaría a Samuel, el anciano sabio de la aldea. Tal vez él tendría respuestas. Samuel siempre había sido una fuente de consuelo y sabiduría en momentos de duda. Elías cerró los ojos, esperando encontrar algo de paz en el sueño, pero sus pensamientos seguían revoloteando como aves inquietas. ¿Por qué Dios había permitido que los lobos existieran? Esa pregunta lo seguiría hasta el día siguiente. Suscríbete al canal y dale like al vídeo si quieres saber cómo continúa la historia de Elías y los lobos. No te lo pierdas. Elías se levantó temprano, impulsado por la inquietud que había sentido durante la noche. El sol apenas despuntaba, bañando la aldea de Karat con una luz tenue y dorada. Sin perder tiempo, se dirigió a la casa de Samuel, que se encontraba al final de una colina cercana. El anciano vivía solo, pero era conocido por todos como el hombre más sabio de la región. Había sobrevivido muchas temporadas difíciles y siempre encontraba una forma de ver las cosas desde una perspectiva más profunda, más allá de lo evidente. Cuando Elías llegó, encontró a Samuel sentado bajo un olivo, tallando un pedazo de madera con sus manos arrugadas pero firmes. El anciano levantó la vista y sonrió al verlo acercarse. «Has venido en busca de respuestas, ¿no es así?», dijo Samuel antes de que Elías pudiera siquiera pronunciar palabra. Elías asintió, sorprendido por la percepción del anciano. «Es acerca de los lobos, Samuel. No puedo entender por qué Dios nos daría criaturas que parecen empeñadas en destruir lo que más necesitamos para vivir. ¿Acaso no le importan nuestras dificultades?». Samuel suspiró profundamente y señaló el horizonte. «Elías, lo que ves es solo una parte del todo. Nos enfocamos en lo que nos afecta directamente, pero rara vez intentamos comprender el propósito más amplio de la creación de Dios. ¿Realmente crees que los lobos están aquí solo para causar daño?». Elías frunció el ceño. Su confusión era evidente. «Entonces, ¿por qué están aquí?», preguntó, casi exasperado. El anciano dejó su herramienta de lado y lo miró fijamente. «La creación de Dios es vasta y compleja, más de lo que podemos entender en una vida. Cada criatura, desde el animal más pequeño hasta el más feroz, tiene un papel en el equilibrio del mundo. Si realmente deseas entender por qué los lobos existen, no lo harás desde aquí, desde la comodidad de tu casa o tus ovejas. Necesitas verlos en su propio entorno, en las montañas. Allí, quizás, puedas empezar a comprender». Elías no estaba seguro de querer aventurarse en las montañas. No era un hombre dado a los viajes largos, y mucho menos a adentrarse en terrenos salvajes. Sin embargo, la convicción en las palabras de Samuel lo inquietaba. «¿Quieres decir que debo ir allí, solo?», preguntó,
buscando alguna alternativa. Samuel asintió. No encontrarás las respuestas en los campos de Karat. Si deseas entender el propósito de los lobos o cualquier otra criatura que te cause inquietud, debes ver el mundo como Dios lo ve, desde una perspectiva más amplia. Las montañas te mostrarán lo que los campos no pueden. Elias respiró hondo. Sabía que Samuel tenía razón. Agradeció el consejo del anciano y se preparó mentalmente para el viaje. Iría a las montañas. Allí, buscaría respuestas no solo sobre los lobos, sino sobre el mismo propósito de la creación. Con el corazón aún lleno de dudas, pero decidido a encontrar respuestas, Elías emprendió su viaje hacia las montañas. El sendero que seguía era irregular y escarpado, pero familiar, pues lo había recorrido en su juventud para pastorear. Ahora, con el paso de los años, sentía el peso del cansancio más rápido, pero la determinación lo impulsaba a seguir adelante. El aire se volvía más frío a medida que subía. Las tierras bajas de Karat quedaban atrás, y el paisaje alrededor de Elías cambiaba. Los árboles se hacían más espesos, las rocas más afiladas, y los sonidos del viento en las alturas reemplazaban el ruido cotidiano del pueblo. Aquí, la naturaleza parecía gobernar sin la intervención del hombre. Elías se detuvo brevemente junto a un arroyo cristalino para descansar y refrescarse. Mientras bebía del agua fría, observó cómo una ardilla cruzaba rápidamente el arroyo, saltando de una roca a otra con agilidad. Un poco más adelante, vio a un par de ciervos pastando en la ladera de una colina. Todo parecía estar en armonía en este entorno, pensó. Sin embargo, ¿cómo encajaban los lobos en este equilibrio? Con ese pensamiento en mente, continuó su ascenso. Cada paso lo acercaba más a las respuestas que buscaba, aunque todavía no las entendía. Samuel le había hablado del propósito de todas las criaturas en la creación, pero Elías seguía sin ver cómo los animales que causaban destrucción podían ser parte de ese propósito divino. Al caer la tarde, llegó a una meseta en la montaña desde donde podía ver los valles y las llanuras que se extendían más allá. Desde esa altura, el pueblo de Karat parecía una pequeña mancha entre el vasto paisaje. Era como si estuviera viendo el mundo desde la perspectiva de Dios, tal como Samuel había sugerido. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Elías no fue la belleza del paisaje, sino los movimientos en el bosque a lo lejos. Allí, en las sombras de los árboles, divisó a una manada de lobos. Eran más grandes de lo que imaginaba, sus siluetas ágiles y fuertes mientras se desplazaban por el bosque. Por primera vez, no sintió miedo al verlos, sino curiosidad. ¿Qué hacían? ¿Cómo vivían cuando no atacaban su ganado? Elías decidió que esa noche acamparía cerca para observar a los lobos más de cerca. Tal vez desde esta distancia, en su propio entorno, finalmente podría empezar a comprender lo que Samuel había querido decir. Elías montó un pequeño campamento en la ladera de la montaña, lo suficientemente cerca del bosque para observar a los lobos, pero a una distancia prudente. Encendió una pequeña fogata, cuya llama danzaba bajo el cielo estrellado. El silencio de la montaña era profundo, solo interrumpido ocasionalmente por el crujir de ramas o el susurro del viento entre los árboles. Todo parecía tranquilo, pero Elías sabía que no estaba solo. Con la vista fija en la oscuridad, intentaba vislumbrar algún movimiento en la distancia, pero los lobos habían desaparecido entre las sombras. Elías no sentía el mismo miedo que antes. Algo en este lugar, en este entorno salvaje, comenzaba a calmar sus inquietudes. Parecía que todo aquí seguía un orden distinto, un ritmo más antiguo que el de su pueblo. Mientras observaba el cielo, recordó las palabras de Samuel. Debes ver el mundo como Dios lo ve. En este momento, bajo la vasta cúpula de estrellas, Elías sentía una conexión con algo más grande que él mismo, algo que no podía explicar completamente, pero que empezaba a entender. Aquí, en la inmensidad de la naturaleza, cada ser parecía tener un propósito. El silencio de la noche, lejos de ser opresivo, le daba espacio para reflexionar. Pensó en los lobos que había visto desde la distancia. Se preguntó cómo sobrevivían,
cómo cazaban y si realmente eran tan destructivos como los aldeanos creían. Desde la ladera, Elías comenzó a darse cuenta de que nunca había entendido a los lobos porque siempre los había visto desde una perspectiva limitada, solo como una amenaza a su ganado. Los pensamientos lo llevaron a un estado de calma, y poco a poco sus párpados se hicieron pesados. Elías cerró los ojos, con la sensación de que estaba más cerca de comprender el propósito de los lobos, aunque aún no tuviera todas las respuestas. La montaña, con su vastedad y su silencio, le ofrecía una claridad que nunca había experimentado en el valle. Elías despertó al amanecer con el frío mordiendo sus mejillas. La fogata se había apagado durante la noche, pero lo que realmente lo sacó de su sueño fue un sonido distante: el aullido de un lobo. Se sentó rápidamente, con el corazón acelerado, pero esta vez no sintió miedo, sino una curiosa mezcla de expectativa y calma. Sabía que se acercaba el momento que había estado esperando. Decidido a observar más de cerca, Elías recogió sus cosas y caminó hacia el bosque, siguiendo el sonido de los aullidos. Mientras avanzaba entre los árboles, el entorno se volvía más denso y sombrío, pero él mantenía la vista fija en la dirección de la manada. No tardó mucho en encontrarlos, una familia de lobos moviéndose ágilmente por el bosque, casi en silencio. Desde su escondite entre los árboles, Elías observó cómo los lobos trabajaban juntos. La manada se movía en perfecta coordinación, cazando a un ciervo que había quedado rezagado. Lo que más sorprendió a Elías no fue la violencia de la caza, sino la precisión y la eficacia del acto. Los lobos atacaban no por crueldad, sino por necesidad. Había un propósito en cada movimiento, una razón detrás de cada acción. A medida que los lobos derribaban al ciervo, Elías se dio cuenta de algo que nunca había considerado antes. Los lobos no eran simplemente depredadores salvajes, sino guardianes del equilibrio natural. Gracias a ellos, las poblaciones de otros animales se mantenían bajo control y el ecosistema en su conjunto se mantenía saludable. Si los lobos no existieran, el paisaje que él tanto amaba, los campos y bosques que rodeaban Karat, podían volverse incontrolables, dominados por una sobreabundancia de presas. Elías recordó las palabras de Samuel: cada criatura tiene su lugar en la creación. Ahora entendía lo que eso significaba. Los lobos no eran el caos que él había imaginado. Eran parte del orden natural, una pieza esencial en el vasto y complejo plan de Dios. Se quedó observando a la manada hasta que terminaron de cazar y se retiraron a su guarida. En lugar de sentirse intimidado o perturbado por lo que había presenciado, Elías sintió una profunda paz. Los lobos no eran el enemigo, eran parte de un diseño más grande y perfecto. Con el corazón ligero y una nueva comprensión, Elías supo que su viaje no había sido en vano. Había venido buscando respuestas y las había encontrado. Los lobos, al igual que todos los seres vivos, estaban allí por una razón, cumpliendo un propósito más allá de lo que los humanos podían ver a simple vista. Con el alma renovada y una nueva comprensión de la naturaleza de los lobos, Elías emprendió su camino de regreso al pueblo de Karat. Mientras descendía por las montañas, el paisaje, que antes le había parecido hostil e impenetrable, ahora le parecía armonioso, lleno de un propósito que antes no había logrado ver. Cada sonido, cada criatura, desde los insectos hasta los grandes depredadores, parecía tener un lugar en el diseño divino. Al acercarse a las tierras bajas, pudo ver a lo lejos las casitas del pueblo. El ganado pastaba tranquilamente en los campos y algunos aldeanos trabajaban la tierra, ajenos a la transformación interior que había experimentado. Elías se sentía diferente, como si hubiera vuelto de un largo viaje no solo físico, sino espiritual. Estaba ansioso por compartir lo que había aprendido. Al llegar al pueblo, fue recibido por algunos aldeanos, quienes le preguntaron cómo le había ido en las montañas. La preocupación por los lobos seguía presente en sus rostros, y sus preguntas no tardaron en girar hacia los problemas que estos animales causaban. ¿Encontraste una solución?, le preguntó Joram, el anciano que había sido el más crítico con la presencia de los lobos. ¿Qué podemos hacer para proteger a nuestros rebaños de esas bestias?
Elías sonrió con calma, recordando todo lo que había visto y comprendido. Lo que debemos hacer no es enfrentarnos a los lobos, sino entenderlos, respondió. Los lobos no son nuestros enemigos, sino parte de un equilibrio que no habíamos visto. Si ellos no existieran, todo nuestro entorno cambiaría para peor. Controlan las poblaciones de otras especies y permiten que el ecosistema prospere. Los aldeanos lo miraron con escepticismo. «Pero ¿cómo puedes decir eso después de todo lo que hemos perdido?», insistió uno de los pastores. «Nuestros rebaños están en peligro». Elías asintió, entendiendo sus preocupaciones. «Lo sé, pero he visto con mis propios ojos cómo los lobos mantienen el equilibrio en las montañas. Lo que debemos hacer es aprender a convivir con ellos, a proteger nuestros rebaños de una manera que no rompa ese equilibrio. Si nos deshacemos de los lobos, desequilibraremos todo el ecosistema». Las palabras de Elías causaron desconcierto entre algunos, pero otros comenzaron a entender. La sabiduría de la creación no siempre era fácil de aceptar, pensó, pero confiaba en que, con el tiempo, los aldeanos verían lo que él había visto. Elías pasó el resto del día explicando lo que había aprendido en las montañas, compartiendo historias de la caza de los lobos y cómo su papel era esencial para el bienestar de todo el valle. Aunque algunos seguían dudando, poco a poco, sus palabras comenzaron a sembrar la semilla de la reflexión en la comunidad. El regreso de Elías trajo consigo un aire de transformación silenciosa. Durante semanas, había compartido sus experiencias con los aldeanos de Karat, relatando las maravillas que había presenciado en las montañas y su encuentro revelador con los lobos. Al principio, muchos escuchaban con escepticismo, temerosos de aceptar que los lobos, aquellos depredadores que durante años habían asolado sus rebaños, pudieran tener un propósito más elevado que el simple caos y la destrucción. Sin embargo, las palabras de Elías, cargadas de convicción y serenidad, comenzaron a echar raíces. Algunos de los más jóvenes de la aldea fueron los primeros en cambiar su actitud. En lugar de ver a los lobos como enemigos, comenzaron a observarlos a distancia, aprendiendo sus patrones y entendiendo cómo los animales se movían a través del territorio. Los pastores más abiertos empezaron a implementar técnicas que Samuel, el sabio del pueblo, les había aconsejado: construir cercas naturales con rocas y arbustos, mantener a los rebaños en áreas más seguras durante la noche y observar más de cerca el comportamiento de las ovejas cuando los lobos rondaban. Con el tiempo, los ataques disminuyeron. La aldea, que antes vivía en constante tensión con la fauna salvaje, poco a poco encontró un equilibrio con su entorno. El temor fue reemplazado por una nueva clase de respeto. Los aldeanos empezaron a comprender que los lobos no cazaban por maldad, sino por necesidad. Su presencia, aunque temida, mantenía el equilibrio en el ecosistema, regulando la población de otros animales y evitando la sobreexplotación de los recursos. Sin embargo, no todos en Karat estaban dispuestos a cambiar tan rápidamente. Algunos ancianos y pastores más tradicionales seguían siendo reacios. «Los lobos siguen siendo peligrosos», murmuraban en las reuniones, aferrándose a sus creencias de toda la vida. No obstante, la semilla del cambio había sido plantada, y aunque algunos resistían, era evidente que la convivencia pacífica entre los humanos y la naturaleza comenzaba a florecer. Elías observaba estos cambios con gratitud, recordando su propia lucha interna con las dudas. Sabía que aún quedaba camino por recorrer, pero el pueblo de Karat había dado los primeros pasos hacia una relación más armónica con el mundo que los rodeaba. Los animales, que antes eran vistos solo como amenazas o recursos, ahora eran entendidos como parte integral del gran diseño de la creación divina. Elías se sentaba a menudo en la colina que dominaba Karat, observando el horizonte con una calma que antes no conocía. El viento susurraba entre los árboles y el canto lejano de los pájaros se entrelazaba con el eco distante de los lobos. El silencio que ahora lo envolvía no era el de la incertidumbre, sino el de una profunda paz interior. A través de su viaje y las enseñanzas que había recibido, Elías comprendía que la creación no era una simple suma de sus partes, sino un intrincado tapiz tejido con sabiduría divina. Recordaba su primera duda:
¿Por qué Dios permitiría la existencia de criaturas que parecían traer solo destrucción? Sin embargo, ahora esa pregunta le parecía limitada. Había aprendido que la diversidad de los seres vivos no solo reflejaba la riqueza del mundo, sino también la profundidad de los misterios de Dios. Cada criatura, desde el más pequeño insecto hasta el temido lobo, tenía un propósito en el equilibrio del mundo. Lo que más había sorprendido a Elías era cómo, al observar en silencio y sin juicio, había sido capaz de ver más allá de sus miedos y prejuicios. En la quietud de las montañas, Dios le había mostrado que la vida fluía en un equilibrio perfecto, en el que cada ser desempeñaba un papel vital. Los lobos, los depredadores más temidos, no eran más que custodios del orden natural. Mantenían el equilibrio de la vida, asegurándose de que ninguna especie dominara sobre las demás. Elías sonrió al recordar las palabras de Samuel. El hombre debe aprender a observar más allá de sus preocupaciones inmediatas. Ahora, entendía la verdad profunda detrás de esas palabras. En la paciencia, en la observación, estaba la sabiduría, y en esa sabiduría residía la paz.